El mundo de los videojuegos ha vivido una enorme evolución durante las últimas décadas. Si miramos al presente y al pasado más reciente, es fácil pensar que estos siempre han ofrecido una experiencia cinemática e inmersiva, pero si levantamos un poco la mirada y vamos más allá, nos daremos cuenta de que la realidad es totalmente distinta. Desde sus inicios, los videojuegos han estado limitados a dos grandes claves: el potencial que ofrecía el hardware de cada época y las capacidades de los desarrolladores para sortear sus limitaciones y aprovecharlo al máximo. Esto permitió la llegada de juegos sorprendentes en momentos en los que a nivel técnico parecían algo imposible, y también ha facilitado una evolución sostenible que nos ha llevado a un momento en el que el fotorrealismo se ha empezado a poner a tiro de piedra. Hoy en el canal os traemos la evolución de los videojuegos a lo largo de la historia. Videojuegos antiguos, el poder de la imaginación. Para hablar de la historia de los videojuegos en su etapa más temprana tenemos que remontarnos a 1952, fecha en la que la Electronic Delay Storage Automatic Calculator ejecutó Oxo, un 3 en raya clásico que es considerado por muchos como el primer juego electrónico de la historia. No existe acuerdo a nivel internacional sobre cuál fue el primer videojuego de la historia, pero podemos decir que su primera etapa data a finales de principios de los 50. Si nos centramos en las consolas tenemos que avanzar unos cuantos años. La primera generación de consolas debutó en 1972 y tuvo como abanderada a la Magnavox Odyssey, un sistema que hoy podríamos considerar como algo arcaico, ya que no contaba con un microprocesador y tampoco con memoria RAM. Utilizaba transistores, resistencias y condensadores para funcionar. Con la llegada de Atari 2600 se produjo una enorme revolución en el sector. Esta consola tenía una arquitectura mucho más avanzada. Contaba con un procesador CMOS 6507 de 8 bits a 1,19 MHz, 128 bits de RAM y era capaz de mostrar hasta 4 colores en pantalla por cada línea de imagen. Puede parecer poco, pero comparada con la Magnavox Odyssey de 1972 estaba a otro nivel. La Atari 2600 podía juegos mucho más ricos a nivel técnico y más variados, y consiguió dejar atrás esa época en la que los videojuegos se limitaban a cuadros y puntos de pequeño tamaño. Por fin teníamos gráficos complejos que hacían volar nuestra imaginación. La NES y la Master System. La Nintendo NES llegó en 1983 y la Master System en 1985. Esa diferencia de fechas se dejó notar en el potencial técnico de ambas, pero en general las dos se agrupan dentro de lo que consideramos como la tercera generación de consolas. Algunos de los juegos más tempranos y menos elaborados de NES tenían muchas cosas en común con las que vimos en la Atari 2600, pero títulos como Double Dragon, Shadow Warriors, Mega Man y Super Mario Bros., en especial la segunda y la tercera entrega, dejaron claro que esta consola estaba a otro nivel. Es comprensible, ya que a pesar de contar también con un procesador de 8 bits, su frecuencia de trabajo era de 1,79 MHz, disponía de 2K de RAM y tenía una paleta de 48 colores. Master System era más potente que NES, y esto se dejó notar desde el principio. Contaba con un procesador Zilog Z80A a 4 MHz, disponía de 8K de RAM y contaba con una paleta de 64 colores. Mostraba 32 en pantalla. Su sistema de sonido integraba 9 canales de sonido sintetizado y permitía hasta 16 instrumentos. A nivel técnico, la ventaja de los 8 bits de la Sega era clara y se dejó notar sobre todo en juegos como Sonic Chaos, Master of Darkness, Ninja Gaiden y Castle of Illusion. La Mega Drive y la Super Nintendo. La primera en golpear fue Sega, que lanzó Mega Drive en 1988. Su potente procesador Motorola 68000 a 7,61 MHz estaba apoyado con un Zilog Z80 a 3,58 MHz, encargado de la carga de trabajo asociada al sonido y a la compatibilidad con los juegos de Master System. Su memoria total ascendía a los 64K, contaba con un sistema de sonido Yamaha y utilizaba una paleta de 512 colores, que podía mostrar un máximo de 61, aunque algunos juegos llegaron a utilizar 128 colores en pantalla. Super Nintendo llegó después, concretamente en 1990. En España fue apodada el cerebro de la bestia, una expresión con la que Nintendo quería dejar claro que era superior a Mega Drive, pero ¿realmente era así? Pues sí, pero solo en parte. Esta consola tenía un modesto procesador Ricoh 5A22 a 3,58 MHz, un chip que estaba muy por debajo del Motorola 68000 que utilizaba la consola Sega, pero compensaba sus carencias con una mayor cantidad de RAM, 128K, un sistema de sonido de mayor calidad, una paleta de colores superior, hasta 512 en pantalla y el soporte de efectos avanzados modo 7. Llegan los 32 bits y la fiebre del 3D.
El verdadero auge de los gráficos tridimensionales de los videojuegos se produjo con las consolas de 32 bits, una generación que tuvo en Saturn y PlayStation a sus máximos exponentes. Sega se había centrado en una consola capaz de ofrecer conversiones perfectas de los arcade 2D, mientras que Sony había apostado por una arquitectura más simple y centrada en los gráficos poligonales. Cuando Sega se quiso dar cuenta de que el público quería disfrutar de los arcade 3D en casa, no tuvo más remedio que meter una configuración de Double CPU Hitachi SH2 en Saturn, algo que hizo que fuese más potente pero muy complicado de programar para él. El PlayStation era mucho más fácil de utilizar y ofrecía una potencia equilibrada, así que en los juegos 3D brilló, salvo contadas excepciones, por encima de Saturn. El salto generacional que marcaron ambas consolas fue enorme, ya que pudimos disfrutar de conversiones 2D perfectas de arcade en Saturn y de gráficos 3D relativamente complejos que se acompañaban, en muchos casos, de escenarios pre-renderizados. La saga Resident Evil y Final Fantasy son dos grandes ejemplos. Llegan los videojuegos en 3D. Dreamcast de Sega fue la primera consola en llegar y también fue la primera en demostrar el salto que estábamos a punto de dar. Su lanzamiento se produjo en el año 98, fecha en la que PlayStation todavía dominaba el sector, lo que produjo que recibiera algunas adaptaciones pobres de títulos que no aprovechaban realmente su potencial. Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis son dos claros ejemplos, ya que Capcom se limitó a aumentar la resolución y listo. Metropolis Street Racer subió el listón con gráficos preciosistas, pero Resident Evil Code Verónica fue el primero de la franquicia en utilizar personajes y escenarios 3D y el resultado fue sublime. La lista de grandes juegos de Dreamcast que confirman ese salto generacional se completó con los títulos de Shenmue y Soul Calibur. Hay que destacar que este último fue una conversión que superó al arcade original, algo simplemente impresionante en aquella época. Con el lanzamiento tardío de PlayStation 2, Xbox y GameCube, consolas que completaron el abanico del sistema de 128 bits, se produjo una evolución clara sobre las bases que habían sentado Dreamcast. Juegos como Final Fantasy XII, Halo 2 y Resident Evil 4 fueron la guinda del pastel de esa revolución que supuso esta sexta generación de consolas y que, como dijimos, supuso la consagración definitiva de los gráficos en 3D. Subimos el listón hacia la carrera hacia el realismo. Creo que no hay mejor manera de definir a las consolas de séptima generación que con la Play 3, la Xbox y la Wii. Cierto es que Nintendo se queda un escalón por debajo de ella en términos de potencia bruta, pero por hardware y franja temporal debe de estar en la misma generación que ellos. Los 128 bits permitieron domar el 3D, y las consolas de la generación consiguieron logros muy importantes, tanto que creo que es justo considerarlas como una de las mayores evoluciones a nivel técnico en el mundo de los videojuegos. Gracias a la utilización de procesadores multinuc de grandes para la época, cantidades de RAM y VRAM y a la integración de GPUs semi-personalizadas de alto rendimiento propias de los PCs más potentes de los mediados de la década de los 2000, fue posible crear juegos mucho más complejos, con mundos abiertos que explorar, conseguir un modelado de personajes y unos efectos realistas y reducir, por fin, la línea que separa los videojuegos de las películas con gráficos generados por ordenador. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Gears of War, un título de lanzamiento que dejó claro el potencial de la Xbox 360, mientras que Killzone 3 sería otro ejemplo de primera hornada para la Play 3, pero en realidad la lista es enorme. Si miramos ejemplos recientes, tenemos joyas como The Last of Us en Play 3, Halo 4 en 360 y GTA V en ambas consolas. No hay duda, la séptima generación de consolas fue la que definió las bases que todavía se mantienen en los títulos de generación actual. La llegada de la Play 4 y la Xbox One, una evolución menor. La octava generación de consolas está formada por Play 4 y Xbox One, pero también por sus versiones Pro y X. Podemos incluir igualmente la Wii U y la Nintendo Switch, pero en términos de potencia bruta quedan por debajo de las dos primeras, así que no definen la evolución a nivel técnico de la generación actual. Podemos definir a esta generación de una forma bastante sencilla, continuismo y muy marcado además. Con la llegada de Play 3 y Xbox 360 se estabilizaron una serie de pautas tanto a nivel técnico como jugable, que se mantuvieron en los juegos de Xbox One y Play 4. No tenemos que complicarnos mucho para darnos cuenta, basta con ver el dominio de los juegos tipo sandbox a día de hoy y las diferencias que existen a nivel técnico en los juegos de transición generacional como GTA V, Destiny y Devil Within. Está claro que la generación actual ha mejorado aspectos como la resolución, las texturas y los efectos gráficos, pero las bases que se utilizan en sus juegos siguen siendo las mismas. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque en este canal cada día sabes algo nuevo.